¿Qué tal, amigos? Buen día. Bienvenidos a una emisión más de Don Muni, Futboleando con los Cracks. No quiero iniciar sin invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Aquí están apareciendo abajo. Suscríbanse en YouTube y activen su campanita. Acuérdense que si no nos siguen, pues es menos la gente que va a ver sus historias. Entonces acuérdense de seguirnos. Aquí nos están apareciendo. El día de hoy, este programa llega a todos ustedes gracias a Arquia Corporativo, contabilidad integral y cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, el cálculo y el pago de sus impuestos. Contáctenlos por teléfono al 44 37 30 11 52 y por WhatsApp al 44 31 38 11 84. Su dirección en Miguel Faraday número 100, Colonia Electricistas. Gracias al buen Jimmy, al gran Jaime Madrigal, muchas gracias por apoyar este proyecto. Este programa el día de hoy llega gracias a Arquia Corporativo y al buen Jimmy Madrigal. El día de hoy me vestí de gala. Estoy vestido de gala porque el día de hoy, siendo nuestro programa número 10, pues viene con nosotros un crack. No solamente es un crack, también es mi papá, es mi formador, es el formador de muchos de los que nos están viendo. El día de hoy con nosotros José Luis Calderón Jacobo, la Chegua. José Luis Calderón Jacobo, nacido el 8 de agosto de 1954 en Morelia, Michoacán. Es hijo de Marcelo Calderón Hernández y Clementina Jacobo Chacón, y es el segundo de 9 hijos. De niño, le gustaba jugar al trompo y a las canicas, pero sobre todo, le encantaba jugar fútbol en los llanos de su amado Santiaguito. Fue fanático de ver jugar al gran Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, y hoy disfruta de ver jugar a la Pulga, Messi. A la Chegua, como se le conoce en el fútbol moreliano, le gustaría ser recordado como un jugador que entregó todo dentro de la cancha. Pa, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Todo tranquilo o qué? Sí, todo tranquilo. Bienvenido, pa. Antes de iniciar, te invito a algo, un agua, una cerveza, una coca, un refresco. ¿Una agüita? ¿Una agüita? Está Va. bien. Esta sería tu marca de agua. ¿O no la has pagado? Pues no sale. Pa, pues la primera pregunta es obligada para toda la raza que no te conoce. ¿De dónde Chegua? ¿Por qué Chegua? ¿Quién te pone Chegua? ¿De dónde viene Chegua? Bueno, pues esto casi viene desde un principio. Cuando yo nací, tenía una tía que duró 2 meses para poderme ver, y el día que me vio, pues yo ya estaba como más gordito. Y en el momento que mi mamá se enseñó a mí, pues le dijo, ¡ay! Dice, ¡qué gordito! Parece una cheguita. Y desde ahí, desde los 2 meses, y ahí se me quedó La Cheguita. la cheguita. La Chegua. Sí. Para los que no son de esta región y no saben qué es una Chegua, la Chegua es un pescadito gordito que aquí se los están poniendo ahorita en pantalla. Esa es una Cheguita y por eso te decían que te parecías a una Cheguita, un pescadito gordito. Sí. Y pues de ahí ya se me quedó, ya para siempre. Realmente, de hecho, cuando ya tengo uso de razón y que ya me podía defender, que siempre fui muy geniudo, con eso me hacían enojar. Chegua panzona, chegua panzona. Chegua panzona. Sí, pues ahora ya
¿Cómo te llamas, Chegua? Ya no hay ningún problema. Ya se te quedó Sí, ya se me la quedó Chegua. y de hecho, la gente así me conoce. Muchos no saben ni siquiera cómo me llamo. Claro. Ya, me preguntan, bueno, pero ¿cómo te llamas? No, pues, tú dime Chegua, le dije, porque si un día me encuentras y me dices José Luis, Ni más a voltear. ni voy a voltear. O sea, hay tantos José Luises que, sí, así fue como empezó todo lo de Chegua. Bueno, pues entonces ya para empezarle a pegar a la formalidad de esta plática, ¿cómo inicia la Chegua, pa? ¿Dónde inicia la Chegua en el fútbol amateur? ¿Cómo empieza la Chegua a jugar fútbol? Bueno, pues empieza como, bueno, y hace muchos años, no recuerdo todo, pero sí, bien a jugar fútbol en los llanos, aquí en Santiaguito podíamos jugar aquí o en la cuadra que sigue, donde quiera había llanitos para donde no había muchas casas, pero más o menos de unos 8 años de edad, empezamos a jugar ya con los niños de más pegados a la carretera, que así le decíamos a la avenida Tecnológica. Uh-huh. Y así fue creciendo la primera rivalidad, ¿sí? Porque pues aquí Santiaguito siempre ha tenido jugadores como para en cada calle hacer un equipo. Y a los 12 años aproximadamente, sí, a los 12 años, iba entrando a la secundaria, conocí a un amigo, Lalo, Eduardo Pérez Pintor se llama. Saludos a Lalo Pérez. Saludos. Me invita a un equipo que se llamaba Peñarol en infantiles. Voy, pero resulta que como nunca había jugado en porterías, nosotros jugábamos sin área chica, sin mucho menos centro de la cancha ni nada marcado. Las porterías eran unas piedras. Claro. Pues me invitan y cuando empiezo, por cierto, me pusieron de defensa central, era de los más creciditos. Me decían, salte del área para fuera del lugar, y ¿de dónde? Pues yo le corría para donde corrían los demás. Y pues así poco a poco fui agarrando. De hecho, en ese mismo torneo, el mismo Lalo él ya estaba jugando en la escuela de fútbol del Morelia, lo que ahora son fuerzas básicas, pues. Claro. Y sí, vamos, y me llevó, ya pues, teníamos 12 años, y nada más que los primeros días yo sí me desesperaba porque pues no había fútbol, pues no se jugaba fútbol, era que enseñarnos a pegarle al balón, hasta él mismo nos acomodaba el pie porque pues por más que nos decía pues así tienen que pegar. Chistes, pasaron como 15 días, yo ya no quería ir, pero bueno, seguí yendo. Ya empezó ya más lo que es fútbol y toda esa temporada me la pasé echándole ganas ahí con la escuela de fútbol del Morelia. Desgraciadamente, ese fue el último año del Morelia en primera división, que fue como en el 6 baja el Morelia aproximadamente. Es cuando baja el Morelia. Es cuando en ese torneo baja el Morelia y se acaba escuela de fútbol y se acaba todo. Ya yo toda mi buena época de infantil, mis mejores años de fútbol pasó cuando el Morelia estaba en segunda división. Ajá. Ya, pues yo, obvio, de ahí lo seguí jugando, de Peñarol, me fui ya después de Peñarol en infantiles, todavía el siguiente año me vieron jugar mis compañeros en la secundaria. Uh-huh. Fuimos campeones en la secundaria en el torneo de fútbol interno de la secundaria federal número 1. Y como
El equipo de ellos se llamaba Unidad Militar Infantiles, de primeras ya de infantiles, primeras de infantiles. Pues, todos los del grupo estaban, la mayoría del equipo era de ese grupo de la escuela. Me invitan y me voy con la Unidad Militar. Vas a jugar infantiles a Unidad Militar. Con el equipo Unidad Militar. Y somos campeones, porque el año anterior habíamos sido subcampeones con Peñarol y campeones habían sido Unidad Militar. Entonces te vas a Unidad Militar y ahora eres campeón con ellos después de haber sido subcampeón con Peñarol. Con Peñarol. Sí, cabe recordar pues que se llama Unidad Militar porque así se llama la colonia que tienen los militares por ahí en la salida, enseguida de la avenida Acueducto, ¿no? Sí, antes de llegar a Enrique Ramírez. Ajá, sí, ahí está la Unidad Militar. Y la mayoría eran puros hijos de militares, de capitanes, de coroneles, de generales retirados. Y fuimos campeones y de ahí vamos a dar el brinco a juvenil, pues alrededor de los 14 años. Y pues resulta que ya no alcancé a ir a juveniles porque mis amigos, todos los vecinos de aquí de Santiaguito, pues fueron a la casa a tocarme. Yo casi no salía, yo de la escuela a la casa, a jugar fútbol toda la tarde y regresar a la casa. Chistes que fueron, tocaron y que iban a ver si quería jugar con un equipo que se llamaba Nuevo León, de aquí de Santiaguito. Ajá. Cuartas. Sí. Ya libre. Sí, ya en la libre. Uh-huh. Me dice, les digo yo, no, es que yo todavía voy a jugar en la juvenil. No, ya no, es que tu juvenil, dice, nos pones unas arrastradas allá en el Barrio Alto a todos los mayores. Dice, no, hombre, ya, tú ya estás acá. Y ya, pues sí, me jugué en el Nuevo León de cuartitas. ¿De cuartas? ¿De cuartas de sábado o de domingo? De domingo. ¿De domingo? No, perdón, sí, de domingo. De domingo. Eran de domingo. Y pues estaban todos mis amigos y por cierto pues todo el tiempo mis amigos fueron mayores que yo, claro. Porque todos ya tenían más de 20 años, yo tenía 14. 15 años y fue en el Nuevo León, en la liga se terminó, jugamos un torneo extra liga también con el Nuevo León en las canchas que había en el Salesiano, no sé si todavía existan. Dicen que creo que todavía hay por ahí 1 o 2 canchas adentro, no sé. Uh-huh. Y pues esos fueron mis inicios en la liga municipal, hasta que tenía, pues ya estaba viejo, 20 años. Me fui se vino la oportunidad de formar el equipo deportivo Santiaguito, que ya había desaparecido. Okay. Ya había estado en primeras, lo que es ahora primera especial. Desaparece cuando mi ilusión siempre fue jugar al deportivo. Y se da la oportunidad, jugamos un torneo extraliga con unos muchachos que hicieron un equipito aquí, que ellos nunca jugaron en un equipo y formaban su equipito para jugar en un torneo que se hacía en la huerta. Y pues siempre les ponían unas golizas y ya cuando se acaba la liga nos invitan a nosotros. Y les decimos, no, pero pues ¿cómo nos puede entrar nosotros si ustedes ya no van a jugar? No le hace, dice, ya nos cansamos de que nos goleen. Pues alcanzamos todavía, después que en el último lugar, alcanzamos a ser subcampeones ahí. O sea, pero ya con el Deportivo Santiaguito. No. Fue extraliga, o sea, cuando se termina la liga, jugamos ese torneo. Entonces jugamos unos de un lado de un equipo, otros de otro, de aquí mismo de Santiaguito. Uh-huh. Y nos juntamos y se junta un grupito
una camadita muy buena, se juntó, se puede decir que lo mejorcito pues de Santiaguito. Ok. Y se nos viene la idea de formar el Deportivo no el Deportivo Santiaguito, sino formar un equipo nosotros. Vamos a aprovechar ya que nos pudimos juntar todos y vamos a hacerlo. Ya todos allá se ponen de acuerdo y que sí, que yo jalo, y que todos jalaban. Cuando me preguntan a mí, les dije, yo sí jalo con una sola condición. No, pues que cuál, que se llame Deportivo Santiaguito. No hay problema, ¿sabes? Bueno, ya está el equipo. ¿Y quién va a poner si todos no trabajamos? La mayoría estudiábamos o éramos hijos de familia, como se decía en aquel tiempo. Y hubo una persona que dijo, yo los apoyo con los uniformes. Pues, ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? Sí. José Parente. José Parente. Sí. Saludos a José Parente, que fue quien los apoyó en ese entonces con los uniformes. Sí, y algunos gastos más, ¿verdad? Entonces, pues se hace el equipo y como fue de rápido, realmente nos juntamos nada más 13 jugadores y con esos 13 jugadores logramos ser campeones invictos. ¿En qué categoría? 2 años, cuartas y terceras. Cuartas y terceras. Nada más que, pues ahí se termina mi historia en ese momento, con el Deportivo Santiaguito. ¿Por qué termina tu historia en ese momento? Quedas campeón invicto en cuartas y en terceras con el Deportivo Santiaguito y dices que finaliza tu historia. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que me llega una oportunidad de trabajo y a futuro terminar mi carrera. Sí, me invitan a un equipo que se llamaba en ese momento Halcones. Y pues yo no lo pensé 2 veces, me fui con el Halcones. Me dijeron, pues lo conocí primero por medio de trabajo, le estaba yo arreglando su casa, es un ingeniero, se llama Alberto Lozano. Saludos a... Un gran agradecimiento, por cierto, para el ingeniero Alberto Lozano. Y pues sí, le dije, me pregunta que si sabía jugar fútbol, le dije que si jugaba fútbol, le dije sí, pues un poquito. Nunca me gustó ser muy expresivo. Y ya dice, ¿no quieres jugar con nosotros? Pues sí, ¿cómo no? Ya jugamos, se llegó el día de debutar, banca. Pues no me conocían, nunca había jugado con ellos. Ni cascaritas, ni nada. No me conocían totalmente y traían un equipazo. Entonces, segundo partido, hasta que en el tercer partido, el extremo izquierdo era un sobrino de él, y del ingeniero Alberto Lozano, y tenía que irse a México, un curso de la escuela, no sé qué tenía que hacer. Y resulta que se tarda como 22 días, ya, en 3 partidos, y ya, pues el era sábados. El primer sábado que se jugó, éramos locales en la cancha 2 del Independiente. Y pues no había extremo izquierdo. Y me dice, ¿qué? ¿Puedes jugar en el extremo izquierdo? Le dije, sí. Yo siempre fui medio con contención. Sí, yo lo que quería era jugar. Entonces, para no hacer la larga, juego y pues, creo que lo hice bien. Y el siguiente, pues no llegó lo volví a jugar 3 partidos. Y cuando llegó él, ya no lo metieron. Jugué todo el torneo de extremo izquierdo. Acuérdense a toda la raza ahí en sus casas, acuérdense que cuando grabamos con Kate, por ahí yo conté una anécdota acerca de cuando mi papá jugaba en los Halcones. Precisamente
en la cancha 2 del Independiente, donde eran locales, precisamente es la anécdota que ahora mi papá está contando, que es cuando le tocó jugar esa época con los Halcones. Sin platicarte una anécdota que mi papá me platica con tu papá. Mi papá jugó mucho tiempo en un equipo que se llamaba Los Halcones y eran locales en los campos del Independiente. Ahí en Ventura Puente, con el campo Independiente, el campo de Morelia. Que pudiéramos decir que fue la mejor época futbolísticamente tuya. Sí, o sea, de Deportivo Santiaguito y Halcones, esa fue mi mejor época. Que inclusive pude haber ido a probar suerte en la profesional, nada más que no. Al final decides no ir a jugar profesional. Sí. Terminas tu época con los Halcones y por cuestiones laborales, ya casi como veterano, te toca salir a hacer vida a Patzingán. Sí. Saludos a toda la raza de Patzingán. Parte de este programa va dedicado para ustedes, por eso andamos vestidos de gala. Te toca ir a hacer vida a Patzingán, ya como veterano. La pregunta es, ya como veterano allá, ¿cómo o con quién empiezas a jugar? ¿Con quién juegas? Ya como veterano, allá en Apatzingán. Híjole. Ahí sí ya como que me cuesta un poco más de trabajo para recordar, pero bueno, tú ya lo viviste. Yo me sé la secuencia de tiempo, me la sé completita, Pues yo, lo primero, llegar a algún lado que yo salí por cuestiones de trabajo, siempre luego buscaba dónde jugar fútbol. Pero luego, con quien fuera. Entonces, afortunadamente, me encontré con mucha gente. Se decía que allá era muy peligroso y que fui que vino. No es cierto, para empezar. Allá la gente es buena si va uno con buenas intenciones. Yo nunca tuve un problema. 20 años que duré ahí trabajando. Ahí ustedes hicieron parte de su formación académica y de deportes. Entonces, ya en veteranos, pues entre los equipos con los que jugué, en el Corona. El primer equipo con el que jugaste, y te voy a decir quién te llevó, a lo mejor no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo perfectamente, porque fue también quien me lleva a mí a mi primer equipo en Apatzingán. La persona que te llevó a jugar a ti, a veteranos, fue Alfredo Peña, a jugar con Pepineros. Sí. A jugar con Pepineros. Saludos a Alfredo Peña, papá de Freddy, del Mordullo. Saludos a los dos. Él te lleva a jugar con Pepineros. Sí. Y pues yo iba a verte jugar ahí. Y ahí me empecé a juntar con Freddy, con su hijo, que era más chico que yo. Y ya echando ahí la cascarita, Freddy, el papá de Freddy, Peña, le pregunta a Freddy, oye, ¿por qué no lo llevas a jugar a donde estás jugando tú? Y él andaba jugando en el Olimpicoso con un equipo que se llamaba Grecia. Y Freddy es quien me invita también a mi primer equipo allá. Entonces, digamos que Peña, el papá, te lleva a ti a tu primer equipo de veteranos y a mí a mi primer equipo de infantiles. Entonces, después de jugar varias temporadas en Pepineros, te fuiste al Corona y ahí compartiste cancha con el Jícamas. Saludos al Jícamas. Compartiste cancha con el papá del Dinamita Buitrón, con Raúl Buitrón. Saludos a Raúl. Compartiste cancha con quién más después del Corona, te fuiste al Valmont. El Valmont, donde compartiste cancha con Rubén Garibay. Saludos a Rubén y pues también a su hijo aquí, a Garibay. En el Valmont compartiste varios años con Rubén. Se te olvida alguien muy importante. ¿Quién? Martín Durán en Valmont. Saludos a Martín. Y pues
armaban unos equipazos, al grado que juegas en Pepineros, juegas en Corona, juegas en Valmont, y te convocan a la selección de veteranos de Apatzingán sin ser nativo Apatzingán. Te convocan a la selección de veteranos de Apatzingán durante varios años. Hasta que, bueno, ahí hay una pequeña anécdota. Pues yo empiezo pues a jugar desde los 36 años en veteranos. Y resulta que Apatzingán se rige por reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto. Y veteranos era de 35 en adelante. Y máster es de 40. De 40. Resulta que yo jugando en la selección, pues ya a partir de que... De hecho fue desde Pepineros. Porque me acuerdo bien que no querían... lo sigo teniendo, mejoré muchísimo, tenía el pequeño problema que era muy agresivo y muy explosivo y entraba con todo. Nunca, de hecho, me queda la satisfacción de nunca haber lesionado a nadie. Y entonces me expulsaban muy seguido. Y ese año de Pepineros agarra la selección Chalío. Saludos a Chalío, y le decía, pero ¿por qué lo meten? Si viene de una expulsión y lo meten luego a él, y era el problema, y las veces que me expulsaban al siguiente que cumplía ahí, me metían luego, o sea, porque fui un contención pues que siempre recuperaba muchísimo, esa era una de mis virtudes. La condición física, la recuperación. Yo les voy a decir una cosa a la raza que no le tocó ver jugar a mi papá, a la raza que pues a lo mejor no lo conoce o no lo conoció en sus tiempos o no lo ha visto jugar. Con todo respeto para todos los 5 que hay en la municipal, yo, a pesar, van a decir es mi papá, pues a lo mejor es mi papá y como mi papá lo vi durante mucho tiempo y en sus mejores tiempos, yo no he visto un contención recuperador como mi papá. Me pueden hablar y en sus 11 ideales han metido muchos 5 y mis respetos para todos. Todos han sido rivales míos y compañeros míos y mis respetos, pero yo nunca vi un contención recuperador con la fuerza que mi papá tenía, con la habilidad, con las 2 piernas para pegarle al balón. Tenía 2 defectos. Uno lo acaba de decir, que era muy explosivo y lo expulsaban muy, muy fácil. Y 2, no iba por arriba nada. No le gustaba ir arriba a cabecear, 0. No te gustaba ir nada por arriba. Pero por abajo era un recuperador como pocos lo había en la liga municipal. Entonces, y no es porque sea mi papá, ojalá en sus comentarios la gente que lo vio pueda ratificar lo que yo estoy diciendo ahora. Entonces, estando en Apatzingán, ya como veterano, como seleccionado de veteranos, viene a tu vida una época donde yo creo que tú ni siquiera sabías que existía esa parte de tu vida, si no es porque llega tu hijo un día y te dice: papá, hazme un equipo. No, yo no tengo tiempo, decía. No, estás loco, tú no. Papá, hazme un equipo. Y nos juntamos, la raza del barrio, Lore, Peña, Chuy, Dani, toda la raza ahí de la Palmira nos juntamos de inicio para armar lo que hoy ven aquí, el Club Deportivo Apatzingán, el famoso CDA. Y digo famoso porque en juveniles hicimos mucha época nosotros en Apatzingán,
hubo una generación de futbolistas en Apatzingán que se rigió dentro de los valores del CDA, del Club Deportivo Apatzingán, y hubo muchos contrarios que también, con los que hicimos muchísima rivalidad, a partir de crear el CDA. Llega a tu vida el empezar a ver a la Chegua como un formador. Empiezas a formar jóvenes. ¿Cómo llega el CDA? Bueno, pues la insistencia tuya, por tu culpa. Sí, realmente no era que no quisiera hacer el equipo, más bien yo me imaginé que no iba a tener la paciencia. Siempre fui pues acelerado, explosivo y demás. Pero pues como siempre hice todo lo que mis hijos me pidieron hasta donde pude, lo hice. Y con mucho gusto. Entonces empezamos a formar el equipo. Pues que tenían 11 años, 10 años. Como 10 años, más o menos. Y juntamos un equipo de niños de clase media para abajo, pues donde había que ayudarlos para que pudieran ir a jugar. Algunos se les ayudaba con el uniforme y con todo lo que necesitaban, porque pues ellos no, había 2 o 3, pues como Panchito, pues ellos sí tenían la posibilidad. Mi compadre Chuster. Saludos a Chuster y a mi padrino Jera. Pero de ahí para allá pues había que aportar. Y gracias por el apoyo de ellos también, tanto moral como económico. Y se hace un gran equipo, que esa fue parte de, ¿cómo se puede decir? Fue parte de los logros de ese equipo, porque ese equipito de niños se convirtió en un grupo donde a futuro muchos niños querían entrar, sus papás los llevaban para que los admitiéramos, y que cuánto cobrábamos. No, aquí no se cobra nada, aquí nomás que el niño le guste el fútbol y que va a tener que ir a la escuela, porque era otro de los requisitos. Ese equipo, como bien lo mencionó mi papá hace rato, empezó cuando nosotros teníamos alrededor de entre los 10 y los 12 años, por ahí así más o menos. Y en Apatzingán no había liga infantil, entonces nos mete mi papá a jugar como juveniles, sin ser juveniles, éramos infantiles todavía. Sí. O sea, empezamos a jugar con gente mayor que nosotros siendo infantiles, y ese equipo duró más o menos como de los 10, 12 años que teníamos nosotros hasta que cumplimos los 18. O sea, todo el proceso de juvenil lo vivimos con el Club Deportivo Apatzingán. Hubo mucha gente que pasó por las filas. Perdón si me olvido de muchos, pero gente muy representativa como Panchito Madrigal, como Chuster, como Tata, como Chuy, como Peñalosa, como Pepe Salgado, como La Pichita. La Pichita era, la Picha, a lo mejor ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La Picha estaba así chiquititito, y era increíble jugar con él. Porque, por ejemplo, íbamos a las colonias, nosotros éramos infantiles y jugábamos contra juveniles en las colonias, y el más chiquito de todos nosotros era La Pichita. Pero aparte de todo, era el más talentoso de nosotros. Entonces, todos nosotros jugábamos con La Pichita, le dábamos los balones y él sabía qué hacer con el balón. Entonces, a toda la gente de los ranchos le encantaba y nos decían, vamos a ir a ver jugar a los niños que juegan bien bonito. Y especialmente hablaban de La Pichita, ¿no? Porque era un niño de la misma edad de nosotros, pero chiquitito, y se veía increíble cómo trataba el balón. Saludos a La Pichita. Entonces, hubo mucha gente, Pepe Montes, Israel, Rigel, mucha gente que pasó por las filas del CDA, y después ya como juveniles, Chago, Bucio, Bojorques, mucha raza que pasó por la raza del Club Deportivo Apatzingán.
pero que, como comenta mi papá, no solamente éramos un equipo de fútbol, sino también éramos parte, como lo dice el nombre, club. Nos juntábamos, por ejemplo, entre semana, hacíamos reuniones, veíamos películas, prácticamente la casa de mi papá era el club donde nos reuníamos nosotros para planear los juegos, y era bastante interesante, porque lo que hacíamos ahí dentro de esas reglas del club, pues después íbamos nosotros a tratar también de promoverlas dentro de la cancha. O sea, éramos una familia, todos esos niños, y al día de hoy mi papá puede sentirse orgulloso de haber aportado un granito de arena para la formación y la educación de, no sé cuántos niños habrán sido, pero pues, ¿qué te gusta? En toda esa generación, 50, 60 niños diferentes. Sí, digo, cuando empezamos con un buen grupo, obviamente, no sé, 18 o 20 niños, que después con el tiempo, pues uno o dos se iban, llegaban otros, y se iban quedando los que sí les había gustado, sí les pensaron que sí les estaba sirviendo, porque yo no los iba a admitir si no estaban yendo a clases, y les pedía sus calificaciones a ver cómo van, y hubo algunos que se tuvieron que ir porque es una zona donde los papás dicen, ¿para qué estudias? Claro. En ese tiempo había otras maneras allá para hacer dinero. Entonces ese era el requisito, y como bien dice, ese equipito pasó a ser un grupo, de un grupo pasó a ser una familia. De hecho, nos juntábamos de los entrenamientos, antes de los entrenamientos, un rato a planear cosas en la casa, y luego los jugábamos, por ejemplo, los domingos, planeábamos el sábado. Entonces todo eso se hacía en la casa. ¿Y qué pasaba? Pues que había que llenar el refrigerador. Había que llenar el refrigerador a tope, porque llegaban pronto y se iban tarde. Tenía que correrlos. No, que otro ratito platíquenos. No, ya, porque ya es tarde, en sus casas van a estar preocupados. Vale, vámonos. Ya que podían irse, porque al principio, que estaban más chiquitos, algunos estaban más chiquitos que otros, me tocaba llevarlos a entrenar y después repartirlos a cada uno en su casa. Hablamos de que el CDA fue un periodo de tiempo por ahí de infantiles hasta juveniles, pero durante ese periodo de tiempo cosechamos muchos logros, una muy buena imagen, al grado que por esa buena formación que tú estabas inculcando en ese grupo de niños, y ese buen nivel futbolístico también que traíamos, te ofrecen la selección juvenil como director técnico. Sí, resulta que como el entrenador siempre había sido... Saludos al buen flaco Bracamontes, sí. Él siempre había traído siempre la fue selección el mismo. Juvenil. Creo que hubo ahí, por parte de la Federación Mexicana, en que él, como presidente de la liga, no podía ser también director técnico de la selección juvenil. Entonces me la ofrecen a mí. Me dicen, mira, ¿sabes qué? Te ofrecemos la selección, que tu equipo sea la selección. Ya fue que sí, está bien, nada más que yo sí voy a agarrar 1, 2 o 3 que se ocupen para yo reforzar mis líneas. Una selección. Sí, para hacer una selección, no más el puro equipo. Y es cuando entra Chávez, ¿cómo se llama? Irepan. Saludos, Irepan. Y pues no sé qué otro más por ahí, si hubo, no recuerdo ya. Sí, hubo varios, el portero de Porto Alambre, sí. O sea, armas una selección como tal, juvenil como tal. Mando como base el CDA,
pues sí, ya se inicia, para no meternos en detalles, se inicia y el regional, sí, y a puro, pues, nosotros no, la gente negativa que siempre tuvimos en contra hablaba de que nos iban a golear y que íbamos a saber lo que era enfrentar, sobre todo el primero que fue Cualcomán. Que les van a meter una goliza y va a ser allá, y bueno, todos los contras, pues. Fuimos allá el primer partido y lo ganamos. No llegábamos, creo, todavía a la mitad del torneo regional, ya estábamos calificados. Ahí sí me gustaría a mí contar la anécdota. Cuando le dan esa selección a mi papá, había que jugar el regional 2 vueltas. Era visitas recíprocas. En toda la parte de Tierra Caliente tocaba ir a hacer esas visitas, y cuando terminó la primera vuelta, nosotros ya estábamos, la selección juvenil de Apatzingán ya estaba calificada. Terminando la primera vuelta ya estábamos calificados al estatal, o sea, podíamos perder toda la segunda vuelta y ya no nos iban a alcanzar. Ya estábamos calificados como primer lugar. Incluso por ahí debe estar el récord en la federación, porque ningún equipo se había calificado con tanta anticipación como lo hicimos en esa temporada nosotros, la selección de Apatzingán, al estatal, que fue en Lázaro Cárdenas. Una de las cosas que me quedó a mí muy grabado, fue que pues yo, al ser tu hijo, era el capitán. Sí. Y la mayoría de la gente que no nos conocía pensaría que yo era el capitán de esa selección porque era hijo valga la redundancia, de mi papá, ¿no? Entonces, pero a diferencia de eso, no solamente era su hijo, sino yo era el jugador más experimentado de esa selección, porque yo ya había tenido 2 procesos anteriores con Flaco Bracamontes. Yo ya había tenido 2 procesos de juvenil en selección. Para cuando mi papá toma la selección juvenil, yo ya era mi 3er proceso de selección juvenil. Entonces, para aquel entonces yo era ya el jugador más experimentado. Y mi papá decide darme el café de capitán. Y el subcapitán era Irepan Chávez, saludos al Moped, porque él ya también traía un proceso anterior de selección. Y éramos yo el capitán y él el subcapitán, a pesar de que Irepa no era del CDA. Entonces eso hablaba de la transparencia con la que se hacían las cosas. Incluso alguna vez parece por ahí te reclamaron, pues sí, le das el café de capitán porque es tu hijo, ¿no? Sí. Pues no sé si recuerdas, cuando hay esa reclamación, pongo a disposición el café de capitán, digo, elíjanlo ustedes, ahí está. De todas maneras te eligieron, ¿no? Volvió a ocurrir. Sí. Yo quisiera puntualizar algo muy importante. Fueron cosas muy bonitas y fueron muchas satisfacciones, pero creo que lo importante fue que ayudamos a formar personas, porque todos ellos, gracias a Dios, pusieron un poco de caso de lo que se les enseñó, y eso me da orgullo de sentir haber aportado mi granito de arena para que ahora pues, hay doctores, hay licenciados, hay ingenieros, hay arquitectos, o sea, todos hicieron una carrera, pues algunos si no en las universidades, pues sí, en la universidad de la vida, y les ha ido bien. Porque pues, siempre se les enseñó a jugar fútbol y a ir por la vida con principios, con valores. Y creo que eso es lo importante. Realmente creo que eso es lo importante que hice ella. De hecho hay otra cosa, pues,
Aquí en Morelia nadie me conoce como Halcón, pero realmente le heredé a mi hijo, creo, el mote de Halcón. Les aclaro a las gentes de Apatzingán que seguramente muchos van a ver a Don Muni. Soy el Halcón, ¿verdad? Soy el Halcón. Aquí en Morelia soy la Chegua, pero allá soy el Halcón y todo el mundo me conoce así. Todo el mundo se puede decir. A lo mejor yo no los conozco a todos, pero allá puedo asegurar casi que todos me conocen. De hecho, los papás de varios de ellos, si no es que la mayoría, se apoyaban en mí para ir a decir, oiga, ¿por qué no le da una platicadita conmigo? ¿Por qué anda medio? Sí, no se preocupe. Y ya yo veía la manera era un tema para mí platicar con ellos, porque yo platicaba mucho con ellos. Y decírselos en general, y después ya lo agarraba al que estaba cometiendo el error y ya le decía de cerquitas que iba equivocado. Y afortunadamente hasta la fecha yo los veo como mis hijos. A todos. Saludos a toda la banda de Apatzingán, saludos a todos los que fueron compañeros de nosotros en el Club Deportivo Apatzingán, en el CDA. Saludos a toda la banda que convivió con nosotros también como rivales. Saludos a toda la banda de Apatzingán que conoce a mi papá y que al día de hoy pueden estirarle la mano y él a ustedes, porque como bien lo mencionó al principio, nunca tuvimos un problema con nadie. No. Al contrario, tratábamos de sacar adelante las cosas y ayudar por medio de mi papá, de tratar de ayudar a quien más se podía. Pues muchas gracias a todos por habernos seguido en otra emisión más de Don Muni Futboleando con los Cracks. Recuerden que este programa fue traído a ustedes gracias a Arquia Corporativo, contabilidad integral y cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, para el cálculo y pago de sus impuestos. Encuéntrenlos en Miguel Faraday, número 100, Colonia Electricistas, y al teléfono 44 37 30 11 52 y por WhatsApp al 44 31 38 11 84. Gracias a Jimmy Madrigal y a Arquia Corporativos por traernos el día de hoy este programa. Amigos, no me queda más que despedir. Esta es una emisión más. No sin antes recordarles que se suscriban en las redes sociales, aquí están apareciendo, que se suscriban en YouTube, que activen su campanita para que mucha gente pueda seguir viendo las historias de nuestros cracks. Esta fue la primera parte de la historia de la Chegua. No se olviden de seguirnos en la segunda parte el día miércoles 7:30 por nuestro canal de YouTube, aquí en Don Muni Futboleando con los Cracks.